Durante años parecía que esta batalla ya tenía dueño. Airbus había convertido a la 321neo en el rey absoluto del mercado, mientras Boeing seguía cargando con una crisis que casi destroza su reputación. Las aerolíneas elegían Airbus una y otra vez, y todo apuntaba a que esa distancia solo iba a hacerse más grande. Pero entonces pasó algo que casi nadie vio venir. En 2025, Boeing logró lo imposible, volvió a superar a Airbus en pedidos por primera vez en 7 años. Y lo más impactante no fue solo el regreso, sino que lo hizo apoyándose en un avión que ni siquiera había entrado en servicio. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿qué vieron las aerolíneas en el 737 MAX 10 que el resto del mundo no estaba viendo? ¿Por qué detrás de este giro no hay una sola razón? Hay estrategia, presión política, falta de entregas, apuestas arriesgadas, y una jugada que podría cambiar por completo el equilibrio de poder en la aviación comercial. Pero eso apenas es el comienzo. Lo más extraño de todo es que Boeing no recuperó terreno porque de repente el mundo decidiera olvidar lo que pasó con el 737 MAX. De hecho, durante años, ocurrió justo lo contrario. Cada retraso, cada revisión y cada duda empujaban a más aerolíneas hacia Airbus. El A321neo se convirtió en la opción obvia para cualquiera que quisiera más capacidad, buen alcance y una imagen mucho más estable frente a los pasajeros y a los inversionistas. Mientras Airbus acumulaba pedidos y reforzaba su dominio, Boeing parecía atrapada en una pelea interminable por reconstruir su credibilidad. Por eso, cuando los números empezaron a cambiar, muchos pensaron que se trataba de algo temporal, un rebote menor, una anomalía, pero no. Lo que empezó a verse en 2025 fue algo mucho más serio. Boeing no solo estaba vendiendo más, estaba volviendo a entrar en conversaciones donde antes ya ni siquiera parecía tener oportunidad. Y eso cambió el tono de toda la industria. Porque una cosa es sobrevivir a una crisis y otra muy distinta es volver a poner nervioso a tu mayor rival. Pero esa recuperación no empezó en los hangares ni en las cabinas. Empezó en un lugar mucho menos visible dentro de las hojas de cálculo de las aerolíneas. La respuesta estaba en algo que desde fuera parece aburrido, pero mueve miles de millones: la estandarización. Para muchas aerolíneas, comprar un avión nuevo no consiste solo en comparar asientos, alcance o consumo. Se trata de preguntarse cuánto les costará cambiar todo lo demás. Y ahí es donde Boeing encontró su oportunidad. Si una compañía ya opera 737, meter el MAX 10 en la flota no representa una revolución, sino una extensión natural de lo que ya conoce. Los pilotos no tienen que pasar por una transformación total. Los equipos de mantenimiento trabajan sobre una base familiar. Los repuestos encajan dentro de un sistema que ya existe y la operación diaria sufre mucha fricción. En cambio, saltar a la 321neo puede obligar a abrir una estructura paralela completa con nuevos entrenamientos, nuevas piezas, nuevos procedimientos y nuevos dolores de cabeza. Ese costo no siempre aparece en el titular, pero pesa muchísimo más de lo que la gente imagina. Y cuando una aerolínea mira esa diferencia en frío, la decisión deja de ser emocional y se vuelve brutalmente práctica. Ahí fue donde el MAX 10 dejó de parecer una apuesta arriesgada y empezó a verse como el camino más simple para crecer sin romper la máquina por dentro. Pero eso por sí solo no explica el cambio, porque mientras Boeing ganaba terreno con esa lógica, Airbus cometía un error que dejó una puerta abierta enorme. Airbus seguía teniendo un avión muy fuerte, quizá incluso el favorito sobre el papel. El problema es que en esta industria no basta con tener un buen producto, también hay que poder entregarlo cuando el cliente lo necesita, y ahí fue donde la ventaja empezó a moverse con la familia A3neo, acumulando una demanda brutal. Muchas aerolíneas se encontraron frente a una realidad incómoda. Podían querer Airbus, pero tendrían que esperar demasiado, y en aviación, esperar no es una molestia menor. Es perder rutas, frenar expansión, retrasar ingresos y dejar espacio libre para que otro competidor se meta primero. Boeing entendió eso perfectamente mientras Airbus estaba cada vez más apretada con sus slots de producción.
el MAX 10 empezó a verse como una forma más realista de conseguir capacidad dentro de una ventana razonable. De repente, la decisión dejó de girar solo en torno a cuál avión era mejor en teoría y empezó a depender de cuál podía llegar a tiempo para aprovechar una oportunidad de mercado que no iba a quedarse abierta para siempre. Esa presión cambió por completo la conversación, porque cuando una aerolínea necesita aviones en 3, 4 o 5 años, ya no compra únicamente rendimiento, compra certidumbre, compra calendario, compra la posibilidad de crecer antes que el resto. Y justo cuando Boeing empezó a beneficiarse de esa urgencia, apareció otro factor todavía más delicado, uno del que casi nadie en la industria quiere hablar. Demasiado claro. Ese factor era la política, y no como un detalle secundario, sino como una fuerza silenciosa que empezó a inclinar decisiones gigantescas. Durante mucho tiempo, las compras de aviones se vendían como elecciones puramente técnicas: rendimiento, costos, alcance, mantenimiento. Pero en 2025 y 2026 esa idea empezó a verse mucho menos limpia. En varios mercados pedir Boeing no solo significaba comprar un avión estadounidense, también podía interpretarse como una señal de alineamiento comercial, una forma de suavizar tensiones o de entrar con mejor pie en negociaciones más amplias con Washington. De pronto, una orden de aviones ya no era solo una orden de aviones, era un mensaje, era diplomacia disfrazada de expansión de flota, y aunque no todas, las aerolíneas se movieron por ese motivo, el efecto acumulado fue imposible de ignorar. Boeing empezó a beneficiarse de un entorno donde la presión geopolítica y los intereses comerciales empujaban en la misma dirección. Eso hizo que algunos pedidos parecieran mucho menos espontáneos de lo que mostraban los comunicados oficiales. Y ahí fue cuando la historia se volvió todavía más extraña, porque mientras Boeing recuperaba impulso gracias a la economía, la disponibilidad y la política, seguía apostando gran parte de esa remontada a un avión que todavía tenía que pasar la prueba más importante de todas. Y ahí aparece la parte más arriesgada de toda esta historia, porque el 737 MAX 10 todavía no había demostrado en servicio que podía cumplir todo lo que prometía. Las aerolíneas estaban apostando fuerte por él antes de verlo operar a gran escala, y eso dice muchísimo sobre lo que está en juego. Por un lado, muestra que Boeing ha logrado recuperar una parte de la confianza que parecía perdida, pero por otro deja claro que esta recuperación sigue caminando sobre una línea muy fina. Después de todo lo que vivió el programa MAX, nadie en la industria puede darse el lujo de mirar una certificación como un simple trámite. Cada revisión pesa, cada retraso se amplifica, cada pequeño fallo vuelve a encender dudas que Boeing lleva años intentando apagar, y aún así los pedidos siguieron llegando. Eso significa que muchas aerolíneas hicieron una apuesta calculada. Creen que si Boeing logra cerrar esta etapa sin otro tropiezo serio, el MAX 10 puede convertirse en una pieza clave para su crecimiento, no porque sea perfecto, sino porque llega en el momento exacto en que el mercado lo necesita. Y esa es la verdadera razón por la que este avión se volvió tan importante. No está vendiendo solo asientos o alcance, está vendiendo una oportunidad, la oportunidad de crecer, de mantener costos bajo control y de evitar una transición dolorosa hacia otra familia de aeronaves. Pero lo que eso podría provocar después va mucho más allá de un solo modelo, porque si Boeing logra convertir estos pedidos en entregas reales, entonces ya no estaríamos hablando de un simple repunte, estaríamos hablando del regreso definitivo de una guerra que muchos creían terminada. Y eso es lo que hace que este momento sea tan delicado para Airbus, porque durante años la compañía europea parecía haber ganado la batalla psicológica del mercado. No solo tenía un producto fuerte, también tenía la narrativa a su favor. Airbus representaba estabilidad, Boeing, en cambio, representaba dudas, retrasos y una marca todavía marcada por el pasado, pero el mercado nunca se queda quieto demasiado tiempo, y cuando las aerolíneas empezaron a priorizar continuidad operativa, tiempos de entrega y conveniencia estratégica por encima de la imagen,
esa ventaja comenzó a erosionarse. Airbus seguía siendo poderosa, sí, seguía entregando mucho y conservando una posición gigantesca, pero ya no parecía invencible, y en una industria como esta, perder esa aura puede ser casi tan peligroso como perder pedidos, porque en cuanto los compradores detectan que hay una alternativa viable, la conversación cambia, los descuentos cambian, la presión cambia, la negociación cambia. De repente, Boeing ya no es la empresa que solo intenta sobrevivir, es la empresa que volvió a incomodar, la que volvió a meterse en contratos donde antes estaba prácticamente descartada, la que convirtió un avión todavía no estrenado en el símbolo de su regreso. Y si esa tendencia sigue creciendo, el verdadero golpe no será un pedido más o pedido menos, será algo mucho más grande, que la industria vuelva a creer que Boeing puede disputar seriamente el segmento que Airbus daba casi por asegurado. Pero incluso eso no es el final de la historia, porque si hay algo que puede decidir quién gana de verdad, no está en los titulares, está en lo que pase cuando estos aviones empiecen por fin a volar. Lo que ocurra cuando el MAX 10 entre en servicio va a decidir si todo esto fue una jugada brillante o una apuesta demasiado optimista, porque vender un avión sobre el papel es una cosa, pero demostrar en operación diaria que realmente ofrece lo que prometía es otra muy distinta. Ahí es donde Boeing se juega mucho más que entregas, se juega credibilidad. Si el MAX 10 entra al mercado con buen rendimiento, costos competitivos y una operación estable, entonces todas esas aerolíneas que hicieron pedidos anticipados van a quedar como las primeras en leer correctamente hacia dónde se movía la industria, y eso podría abrir una cadena todavía más grande, más confianza, más pedidos, más presión para Airbus. Pero si aparece otro retraso serio, otro problema técnico o cualquier señal de que Boeing volvió a correr antes de estar lista, el efecto podría invertirse muy rápido porque la memoria del mercado no desapareció, solo está en pausa. Esa es la tensión real detrás de este regreso. Boeing no necesita únicamente vender, necesita cumplir sin margen para otro tropiezo, y si lo consigue, entonces el MAX 10 dejará de ser visto como un avión que llegó tarde para empezar a ser recordado como el modelo que cambió otra vez la pelea más importante de la aviación comercial, y ahí está la verdadera conclusión. Esto no significa que Airbus haya perdido su lugar, ni que el A321neo haya dejado de ser una fuerza enorme en el mercado. Nada de eso. Airbus sigue siendo un gigante, sigue teniendo una posición envidiable y sigue jugando con ventaja en muchos frentes, pero por primera vez en años, esa ventaja ya no parece intocable. Boeing encontró una grieta justo cuando más lo necesitaba y lo hizo combinando tres cosas que por separado quizá no habrían bastado: la comodidad brutal de mantener flotas estandarizadas, la presión de un mercado que no puede esperar eternamente por entregas y un contexto político que volvió a empujar valor hacia lo fabricado en Estados Unidos. El resultado fue un giro que pocos esperaban ver tan pronto. Un Boeing que parecía condenado a perseguir a Airbus indefinidamente volvió a meterse de lleno en la pelea. Y lo más llamativo de todo es que esta remontada todavía no está asegurada porque el MAX 10 aún tiene que probarse donde de verdad importa, en el aire todos los días bajo presión real. Si cumple, esta podría ser la historia del regreso más inesperado de la industria, pero si falla, todo este impulso podría convertirse en otro capítulo de promesas demasiado grandes. Y esa es justamente la razón por la que todo el sector está mirando tan de cerca lo que viene, porque esta vez no solo está en juego un avión, está en juego quien controla el próximo capítulo de la aviación comercial.